Somos Hugo y Nuria y juntos nos construimos una furgoneta camper para poder ver el mundo. Desde entonces no hemos parado de viajar. Empezamos nuestro camino visitando Portugal, la tierra natal de Hugo, un país pequeño que está lleno de tesoros para el que lo recorre. Un lugar muy especial que marcó el inicio de nuestra vida en furgoneta camper. Y continuamos la ruta recorriendo de punta a punta todos los rincones de Francia, donde en los últimos 6 meses hemos tenido tiempo para enamorarnos del encanto de sus diferentes pueblos y ciudades. Es un país muy bien preparado para este tipo de vida y que nos lo ha puesto todo muy fácil para poder disfrutar de la vida camper. En el capítulo de hoy recorremos las gargantas más profundas de Europa, que pondrán a prueba nuestro cuerpo y nuestra mente. Ya a mí me daba ganas ya de empezar a correr, ya en plan histeria, ¿sabes? Bienvenidos a la ruta Lalavan. Hemos llegado. Salimos a las 10 de la mañana, hemos llegado a las 9 y aún tengo que hacer cálculos a los kilómetros que hemos hecho. Pero incluso sin saber el número, ya puedo decir que estoy muerto. Mini. Está bien suave que haya Aún la tiene casa. energía. Única. Bueno, chicos, Bueno, hasta chicos, otra, ¿vale? hemos sobrevivido, estamos muertos y ya hoy no da para más. Así que hasta mañana. En este momento de la ruta nos adentramos en las Gorges du Verdon, que son las gargantas más profundas de toda Europa, y han sido cavadas con paciencia durante milenios por el río Verdon, formando este majestuoso cañón de piedra caliza de 700 metros de altura. Y para disfrutar de estas profundidades hemos venido a hacer el sendero Blanc Martel, que es una ruta que lleva el nombre del famoso explorador francés Martel, que ya habíamos mencionado en uno de los vídeos anteriores por ser el descubridor del gufre de Padirac. Y para realizar esta aventura conducimos sobre estos acantilados hasta llegar al punto de inicio de la ruta, que es una pequeña casa ubicada encima de estas montañas y que recibe el nombre del Chalet de la Maline. Pues chicos, ha llegado el día en el que por fin hacemos el sendero de Blanc Martel. La verdad es que hoy nos hace un día espectacular y nos espera una larga ruta por delante. Estamos pensando que vamos a hacerla como a la mitad, porque este sendero dura 7 horas, solamente la ida, y te deja como en otro punto, no es una ruta circular. Entonces, pues nos es imposible hacer 14 horas en un día, y lo que vamos a hacer es hacer como una primera mitad desde aquí y ya veremos si hacemos la otra mitad desde otro punto otro día, porque normalmente habría un autobús que te lleva del final al inicio, pero ahora pues no es temporada y no hay nada, así que como no queremos repetir otra vez la isla de Ré, pues no nos queremos arriesgar y vamos a hacer solamente un tramo. Mira, ¿esto tiene aquí para ti o...? Para mí, ¿no? Solo para mí. Belvedere. Belvedere es solo en vistas, ¿no? Sí. Vamos a ver. Mira, ¿ves? Ya se ve el agua desde aquí. Está súper bonita.
¿Quién quiere agüita? Uy, el Nupi sí que quiere agüita, mire, ya directamente. Nupi, ni te lo piensas, ¿eh? ¿Está bueno o Ni qué? te lo piensas, aquí un bañito bueno. Beba agüita, anda, beba agüita, anda. Ay, riquinho, bonito. Está bueno, ¿no? Mira, se me quedan rojas de lo fría que está el agua. Pero es transparente, transparente, ¿eh? ¿Qué tal? El puente se movía. Has sido tú bajar la escalera y el puente se movía. Y ahora me da un poco de miedo porque viene un montón de gente y digo, buah, si se mueve solo contigo, ahora que vienen todos estos. La capacidad máxima son de 10 personas, pero se mueve El y además se mueve y da cuando estás impresión, ahí ¿eh? arriba. Supongo que es lo normal de un puente para que aguante y tal, no pueden ser muy estáticos porque si no los puentes se caerían. Pero aún así da impresión porque estás ahí súper alto, ves ahí las vistas ahí abajo tuyo corriendo el agua. Yo creo que quieren hacer un puente más pequeño para no Para el contaminar. impacto visual. Exacto, y para no contaminar la naturaleza y todo. Mira, Sí, mira, eso mira, sí. el Nupi. El Lupi quiere repetir. Nupi, Lupi, otra vez. ¿qué quieres? ¿Volver? Es que él es un amante de las alturas, por lo visto. Nupi. Primer objetivo conseguido. Sí. Me ha encantado, Ya hemos dejado la pasarela del Estillier, ¿Que era el puente? que era el puente que teníamos aquí también. Y ahora vamos en esta dirección, que es el punto sublime. Lo que pasa es que está a 6 horas de camino. Exacto. Está siendo súper agradable. ¿Sí? Ah, no para todo el mundo. A mí sí, me está encantando. Me está encantando. Es que además es lo que le digo a la Noris, que esto es una oportunidad para, no sé, un regalo de vivir esto y también aprovechar para mantenerse en forma y todo, y respirar este aire que, joder, en la ciudad no hay. Es que además a Hugo le gustan las subidas porque se siente vivo, siente trabajar su cuerpo y es algo que le gusta y tal. Y a mí, por ejemplo, es cuando me acuerdo de todas las galletas extra, las patatas fritas y todo lo que me he comido que me pesa mucho el culo y lo sufro un poquito. Pero hay que decir que el camino está guapísimo y aún así estoy disfrutando un montón. Y a ver si conseguimos esto de hacer el camino en 2 tramos, hoy un tramo y mañana el otro. Pero aún así será durillo, ¿eh? Será durillo. Que no, Nuria, positivo. Va a ser súper bueno incluso, claro, hombre. Venga, Va. Mira, aquí nos explica que este recorrido de aquí es bastante deportivo, que quedan 5 horas de camino y que está reservado un poquito a la gente que sabe un poco lo que hace, porque los siguientes 10 kilómetros son bastante estrechos y bastante peligrosos. Entonces nosotros hemos salido de esta casita de la Malín, hemos ido hasta aquí a ver el puente, la pasarela esta, y ahora estamos aquí. Y todo lo que nos quedaría para completar todo el circuito, básicamente sería todo eso hasta aquí arriba. En este camino ya te van poniendo así en las pancartas que es un camino sin escapatoria. O sea, tú entras por el punto A y tienes que salir por el punto B. No hay ni un sitio en el medio en el que tú te puedas salir de este sendero. Tienes que volver para atrás y es la única manera de volver donde estabas. Entonces está bastante bien que te avisen porque así tú puedes ir midiendo un poquito tus fuerzas y ser un poquito consciente de hasta dónde puedes llegar y hasta dónde te ves capaz de caminar, porque tienes que volver para atrás. Y además ya se ve que el camino, además de ser solo el único, está así un poquito preparado. O
¿sabes? Como lo han hecho aquí para que nosotros podamos disfrutar de esto. Y está muy bien cuidado, ¿eh? Está bien. La verdad es que el terreno es bastante variado a nivel de los relieves del suelo. Nos preocupamos un poquito por la Mini, porque como no está tan acostumbrada a hacer paseos tan largos, Snoopy sí, porque es un todoterreno y le encanta, es una cabra montesa, pero la Mini pues nos preocupa un poquito más las almohadillas y tal, que no se le corten con tanta piedra. Entonces lo que vamos haciendo es que a tramos que hay así mucha piedrecita pequeña, pues la cargamos un poquito, cuando es así un poco más complicado, más duro, y cuando hay caminito de tierra, pues ya va ella a sus anchas y la mar de bien. La verdad es que siempre la tenemos bastante en cuenta porque es un perrito muy pequeñito y ella puede con todo, pero igualmente hay que cuidarla. He perdido tu vida, ¿puedes? Aquí ya empieza el camino más duro, que te tienes que coger a la barandilla e ir subiendo así estas piedras. Voy. Cariño, ese es el lavabo. Un lavabo natural. ¿Sí o no, vida? Sí. Corre, corre. Nuria, estamos más fuertes de lo que creemos. Hombre, la verdad es que da un poco de ganas de hacerse la ruta hasta el final, ¿no? Porque a mí hasta en cierta parte me da un poco de pereza volver mañana y también volver ahora. Entonces, si llegáramos al final y volviéramos por la carretera, el camino es más corto. Pero bueno, uno se motiva y luego pasa lo que pasa. Claro. Que luego yo ahora estoy aquí muy contenta y luego estoy que no puedo más con mi vida. Bueno, hacemos una cosa. Cuando lleguemos ahí arriba del todo, ya nos pensamos un poquito mejor. ¿Vamos? Venga, vamos. Your shadow stretching on the floor while the sun gets low. I got a feeling that the glow deep inside my core needs to breathe to flow. We push it right on through. I know you need it too. Bueno, ahora ya vamos a ir sacando la comidita, que yo creo que todos lo vamos a agradecer. ¿Quién quiere comer comidita? ¿Quién quiere comer comidita? ¿Quién quiere comer comidita? ¿Snoopy quiere comer comidita? Quiere. Quiere, agüita, quiere, agüita ¿eh? y quiere comidita. Qué rico que está, Nuria. Sí. Que ha salido más bueno que nunca. Más bueno que el pan. Y principalmente muy floncho. ¿Sabes? Frondoso, Muy ¿no? frondoso, muy frondoso. Está muy bueno. Esponjoso. Esponjoso. No, salió muy bueno. Tú ya sabes. Bueno, la verdad es que después de haber hecho esta ruta por la montaña, pues todo sabe bueno. Pero ayer nos hubiera gustado a lo mejor traer algún tupper de comida o lo que sea, pero como habíamos pensado hacer solamente la mitad de la ruta, pues dijimos, va, con el pastelito ya será suficiente. Entonces hicimos un bizcochito y esa va a ser nuestra comida de ahora. Y mirad qué vistas que tenemos por aquí adelante. Este sitio es súper bonito. La mezcla. Bueno, finalmente hemos decidido que vamos a apostarlo todo y vamos a intentar hacer el camino entero. Yo estoy arrepentido. Yo también. Solo hemos hecho nada, 500 metros desde el punto de antes y ya nos arrepentimos un poco, pero bueno. Lo guapo que nos íbamos a perder si no hubiéramos venido. Es lo que te dijo en la escalera esta que es Está la escalera, es así. así de... Exacto. ¿Ves el lago de fondo todo azul? Una Oh. pasada. Aquí arriba también está muy guapo, ¿eh? Pues
Pues esta escalera es uno de los atractivos que tiene aquí la ruta y es increíble. El desnivel que tiene, cuando nosotros a ojo desnudo mismo lo miramos así, no se ve. No se ve el final. Porque yo creo que las escaleras lo hacen así más cortas porque es un desnivel increíble. Y todo este canalcito es increíble, vamos directamente hacia abajo. Y te digo una cosa, Nuria. Si mañana hubiéramos venido, en vez de bajar tenemos que subir. Venga, Nupi. A ver si Nupi puede venir porque... Sí, si no nos los dividimos. Poco a poco, Nupi. Poquito a poquito yo creo que podemos ir haciendo todos. Que aquí las escaleras son más pequeñitas, ¿vale? Vale. ¿Aún más? Sí. Pues no sé si el poderrito podrá bajar, ¿eh? Sí. Anda, Nupi, anda. No puede, de verdad te lo digo, Vale, no puede. pasa nada. Pues dame... Dame a mí la mini. Sí. Vale, En este tramo pues las escaleras son súper pequeñas. Mira, el Nupi está rezando, mira. Se junta así las patitas, Madre mira. mía. Se juntan las patitas y está rezando. Está pidiendo- Venga, Nupi. Y esto es todo lo que nos queda aún por bajar, hasta ahí abajo de todo. Y lo peor es que luego el punto de vista estará arriba otra vez, así que vamos a tener que volver a arrancar desde lo más profundo de la garganta hasta la cima otra vez. Pero nos queda la parte más guapa, que es atravesar unos túneles que son por dentro de la montaña y son totalmente a la oscuridad. Nunca tienes victoria porque queda un montón. Sí. Pero bueno. I've been acting like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. I'm always in love for you. Always in ¿Preparado? ¿Da miedo? Un poquito. Este es otro punto de la ruta que en teoría va siendo el final ya del camino, lo cual es una buena señal, pero no estamos seguros de que esta cueva sea la correcta. Entonces vamos a probar y... Normalmente cuando tiene algo siempre tiene ahí una pancarta que va diciendo las cosas y este no tiene nada. Entonces también... Claro, no sabemos... No sabemos si es un lavado de heces naturales o... Bueno, a ver. No pasa nada. Bien. Habíamos visto por internet que tú entras y no ves la luz al otro lado. Tienes que caminar completamente a las oscuras y es una pasada. Y es muy guay porque una vez aquí dentro, mira, hay un momento del túnel que no ves ni luz ni de un lado ni del otro. Y si apagamos todo, Nuria, hagamos el Venga, ejercicio. 3, una. 2, 1. Y mierda, ¿qué tal, Nuria? Negro total, ¿eh? Fresquito, ¿eh? Parece una nevera esto. Qué guay. Nada, ¿eh? Ni a un lado. Y no se escucha nada. Y al Antes, otro. todo el camino que estamos haciendo, siempre estamos escuchando el río ahí, porque siempre vamos a hablar del río Verdón. Y aquí, nada. Parece que vayamos a pasar a otra dimensión. Está muy bueno. Esto nunca había hecho y es muy guay, ¿eh? Es muy guay, es muy guay. ¿Es demasiado agua? Quizás tenemos que volver, pero no ya está encharcado, ¿no? Venga, ahí al fondo no hay agua, hay que ir. Hay que ir porque no hay otro camino. Eso, tienes ahí, puedes ir por ahí. Eso, ¿sabes? Ya está. ¡Vida! Se ve la luz al final del túnel. ¡Qué miedo, ¿no? Os lo prometo que yo ya empezaba a tener miedo, estaba perdiendo la esperanza, está todo el suelo encharcado, tiene ahí las vías, que tú vas a ir por las vías, pero ya están rotas. Suerte que las bambas estas son estancas, porque si no, estaríamos ya con los pies empapados. Y ya a mí me daba ganas ya de empezar a correr, ya en plan histeria, ¿sabes? Pero no, ya está, ya se ve la luz. Mirad, mira ahí al fondo. Mira, da un paso más. ¿Tú lo ves? ¡Ah, qué guapo! Mira. ¡Guau! Pero las cosas siempre encantan cuando salen bien, ¿eh? Sí. Yo cuando hemos visto la rana, Ya. en el momento que teníamos los pies en el agua y había una rana y un sapo
Y además está lloviendo un poquito y cae agua, imagínate que esto se inunda, ¿sabes? Y empieza a llover fuerte. Cuando tú no te sientes 100% seguro de lo que haces, ves peligros en todos los lados. No te sientes seguro y cualquier cosa es posible, claro. Tu cuerpo quiere sobrevivir y ya te pone a pensar 100.000 cosas. Todas malas. Se ha hecho la luz, ha parado de llover y todo, ¿eh? Al vivo ha sido muchísimo mejor porque te empiezas a entrar. Lo mejor de todo es la indicación que no la tiene. Entonces, como no tiene la indicación, tú no sabes si está cierto. Yo ¿no? pensaba que íbamos a un túnel de minero y cada vez íbamos a ir más profundo. Y mira, 5 estrellas, ¿eh? Sí. Pues ya hemos pasado por un par de túneles más y ahora mismo este túnel tiene balcones incorporados. La verdad es que es bastante fuerte pasar por dentro de los túneles porque es que no se ve nada y ha sido toda una sorpresa encontrarnos de repente con estos balcones así. Creo que sí. Creo que sí. Mira. Chalet de la Malín, donde salimos esta mañana. 6:30. Pues las últimas noticias que teníamos aquí del mapa estamos en esta zona. Entonces hemos recorrido aquí todo hasta la mezcla a comer y entonces ahora ya hemos llegado hasta el final. La llegada en realidad es aquí, que después tiene aquí un pueblo, pero nosotros como teníamos la furgo aquí al inicio, teníamos que subir aquí a esta carretera y ahora empezar hacia toda la carretera. Y ahora empieza lo bonito. Esto solo acaba de empezar, ¿eh? Estamos a la mitad del camino ahora mismo, en realidad. De nuestro camino. Conozco esta cara, ¿eh? Estoy muy reventada. Pero no me he rendido mentalmente. Quiero llegar hasta la furgo y eso. Pero tengo que decir que estoy muy cansada. Ya casi uso las piernas como así, como si no fueran piernas. Las arrastro. 3 horitas. Claro. Ahora hemos llegado al punto sublime, pero nos quedan 3 horas hasta la furgoneta por camino de carretera y ya está. Y habremos hecho todo, que no contábamos con ello y tal. La verdad ya tenemos un poquito de hambre, ya tenemos sed, ya no nos queda agua y estamos cansaditos, pero hay que llegar a casa.